Recientemente he tenido la oportunidad de conversar con muchos cristianos acerca del sobredimensionado artículo 68 de la falsa propuesta de modificación de la Constitución. Como todos saben, este artículo se refiere a la posibilidad de que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio legalmente. Yo particularmente, desde una perspectiva bíblica, no tengo otra alternativa que oponerme a esa propuesta. Siempre, por supuesto, a riesgo de ser etiquetado como un homófobo por algunos o por una persona esquemática por otros. Calificativos que, por supuesto, con los cuales discrepo, pero que a la vez respeto por cuando las personas pueden pensar o decir de mí lo que deseen, en función de la libertad de pensamiento y de expresión, de la cual todos deberíamos de disfrutar, pero que lamentablemente no disfrutamos muchas veces. En esta ocasión no quiero enfocarme precisamente en mi opinión o la de los demás en el citado artículo 68. En esta ocasión yo preferiría referirme más bien a un interesante y a la vez inverosímil argumento que a algunos de mis hermanos en la fe les ha dado por emplear, sobre todo en las redes sociales, a mi modo de ver, un argumento equivocado, como aspirando a aportar un contundente elemento que, de una buena vez, convenza a los ciegos y errados. Y me refiero a la opinión de Fidel con respecto a los homosexuales. ¿Por qué yo creo que este argumento de Fidel no debería ser puesto en práctica o usado por la Iglesia? En primer lugar, porque yo considero que la Biblia, para la Iglesia cristiana, debería ser concluyente y suficiente, por cuanto es nuestra norma de fe y conducta. Es decir, no necesitamos, en este tema que estamos hablando, la opinión de nadie más, por cuanto es suficiente lo que Dios dice con respecto al homosexualismo. En segundo lugar, porque considero, según las propias palabras de Fidel, es un ateo. Por tanto, ¿qué me puede enseñar a mí un ateo con respecto al tema del homosexualismo? Que no es una cuestión ideológica, sino es más bien un asunto de falla moral por una expresión de la caída espiritual del ser humano, que como muchos otros pecados constituyen una ofensa contra el carácter santo de Dios y que dejan como saldo la perdición eterna, es decir, el infierno. En tercer lugar, Fidel ha demostrado a través de la historia que ha sido un homófobo. Alguien que de alguna manera creó las condiciones para encarcelar en campos de concentración homosexuales a cristianos, a personas que no estaban vinculadas laboralmente en las recordadas y fatídicas unidades de apoyo a la producción, militares de apoyo a la producción. Es una evidencia. Pero además existen ejemplos de importantísimos y célebres escritores cubanos, como por ejemplo Reinaldo Arenas, Lezama Lima y otros, que por su orientación sexual, homosexual específicamente, fueron relegados al ostracismo y muchos de ellos tuvieron que irse de Cuba. En cuarto lugar y final, es la opinión de un dictador. Alguien que ha hecho valer sus criterios y sus opiniones por encima del criterio y las opiniones de los demás, pero que entre otras muchísimas razones trató, felizmente no pudo lograrlo, de imponer un utópico modelo del hombre nuevo donde no había cabida para este tipo de personas. Este elemento del hombre nuevo, además, contradice la doctrina de la Iglesia con respecto al nuevo nacimiento o a la regeneración, que es aquel fenómeno o aquel milagro que una persona disfruta cuando se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo. Entendemos que de la única manera en que alguien puede llegar a ser una nueva persona es por la fe en Jesús y por el arrepentimiento de sus pecados. Además, ¿cómo citar a alguien que ha contribuido con su pensamiento y sus acciones a que las libertades más importantes de un ciudadano, me refiero a libertad de pensamiento, de expresión, de asociación, de movimiento, hayan sido condicionadas a la ideología comunista? De manera que quienes no estén dispuestos a abrazar esa ideología, por demás fallida, sean amenazados, criticados, catalogados de traidores, además golpeados, encarcelados, secuestrados, satanizados
expulsados de las escuelas, expulsados de los centros de trabajo, etc. A mí me resulta muy preocupante que nosotros, los que deberíamos defender el amor a Dios y al prójimo, lo cual se expresa, específicamente el segundo mandamiento, se expresa a través del respeto hacia los derechos de las personas a pensar como deseen pensar. ¿Cómo vamos a apoyarnos en quienes precisamente nos niegan esa posibilidad? Nuestro concepto de justicia, en este caso la justicia del reino, como Jesús dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, nunca debería estar separado ni de nuestro discurso, ni de nuestra predicación, pero tampoco de nuestra influencia dentro de la sociedad. Hermanos y hermanas amadas, ¿de qué nos vale? ¿De qué nos aprovecha que el pensamiento de Fidel prevalezca, por ejemplo, y que no se apruebe el artículo 68, si al final vamos a seguir padeciendo en un país donde se penalizan las diferencias políticas y donde la intolerancia es el pan nuestro de cada día? ¿Por qué alinearnos con el pensamiento del líder histórico de la Revolución Cubana en cuanto al tema de los homosexuales, alzando servilmente la voz unánimes junto a él, mientras callamos cuando la libertad religiosa en Cuba es violada a diario, precisamente por el régimen que él mismo construyó? A mí me parece que asumir esta postura no solo envía un mensaje contradictorio, sino que además es una postura hipócrita. Porque muchos de mis condiscípulos, al menos en lo privado, no concuerdan con el sistema político. Si la Iglesia no apoya el homosexualismo, que sea únicamente sobre la base de lo que Dios ha declarado en su palabra. Ahora bien, si vamos a oponernos al artículo 68, por cuanto va en contra de Dios y del diseño original de la familia, ¿por qué no aprovechamos y también nos oponemos de paso al artículo 1, al 3, al 5, al 224, por cuanto de la misma manera va en contra del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, dado que restringe la libertad y por ende pisotea nuestra dignidad al subyugar la felicidad de la mayoría al capricho de una minoría, de esos que son los que mandan e imponen? Queridos hermanos, queridas hermanas, evitemos que nos pase como aquellos que según Mateo 23-24 colaron el mosquito, pero se tragaron el camello. Nunca se nos olvide la reprensión y el consejo de Jesús en Mateo 23-23, cuando nos enseñó que era necesario diezmar la menta, el eneldo y el comino, pero sin olvidar lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Simplemente porque era necesario hacer esto, sin dejar de hacer aquello. No nos confundamos, no nos dejemos entretener. Ciertamente el artículo 68 es una desvergüenza para la nación, pero hay otras cuestiones en juego que son aún, diría yo, más importantes, que son las que tienen que ver con nuestros derechos y libertades. Aprovechemos esta oportunidad para que alcemos la voz en contra de unas cosas y de otras también. Esta es nuestra oportunidad, ese es nuestro derecho. Dios me les bendiga.